cuidarnos. Buenos días, repito a todos. Un placer verlos. Espero y deseo que esta clase sea de lo más provechoso para todos ustedes. Bien, comenzamos entonces hablando de estas curvas de 3 radios, así como hemos hablado de las curvas de 2 radios. Son curvas compuestas que nos sirven en carreteras principales, ¿no? De grandes radios, por lo cual hay que tener en cuenta esas condiciones, ¿no? Estas condiciones de radios que la aplicamos en Bolivia para carreteras, ¿no? Para carreteras donde los radios obviamente son más grandes que caminos, eso es lo que aconsejamos. Aunque la tendencia ya es poco a poco hacer que estas curvas se vuelvan normales, o sea, también sean para lo que llamamos en Bolivia caminos, ¿ya? Pero mientras tanto, solamente para curvas circulares de carreteras. Una bacana que todos llegan a última hora, ¿no? No nos dejan avanzar. Y siguen llegando, ¿no? Tienen todo el tiempo del mundo para hacerlo antes, pero no lo hacen. Bien, entonces, sigamos. Y aquí va a haber varias configuraciones, por lo que ustedes están viendo aquí en este tipo de curvas, ¿no? Porque esas combinaciones, que el R1 sea mayor que el R2, como mayor que el R3, como en el primer caso, aquí, caso 1. El caso 2, que el radio 3 sea mayor que el radio 2 y el radio 2 mayor que el radio 1. Este es el segundo caso. Como ya se puede fijar, aquí hay dos alineamientos internos. Van a aparecer dos PIs, uno en la tangente de entrada, otro en la tangente de salida y un PI intermedio. En cada PI se va a alojar una curva, ¿ya? Con estas características de acuerdo al terreno. Recuerden siempre que el terreno es el que manda. Es el terreno quien nos va a decir cuál de los radios es mayor que el uno que el otro. Pero siempre aquí se va a cumplir la condición que el radio mayor respecto al radio más pequeño va a ser menor o igual a 2 veces. O sea, nunca puede ser el doble. Aquí en el caso 3, radio 1 mayor al radio 3 y mayor al radio 2. Y en el caso 4, radio 3 mayor a radio 1 mayor a radio. Entonces pueden darse estas condiciones por cuadrante. Fíjense, ya tendríamos 4 casos por cuadrante, sin contar el menos delta y el más delta. 5, 6. Se pueden dar 6 casos por cuadrante de configuraciones de curvas y 24 en total. ¿Lo ven? Ya la cosa se nos hace más grandecita y un poco más complicada. Ahora fíjense ustedes los detallitos aquí, en este tipo de curvas. Miren, recuerden ustedes que en la curva de 2 radios había un solo trazo intermedio del PI1 al PI2 hasta el frente, ¿no? Entonces, aquí no. Este trazo del PI1 al PI2 y del PI2 al PI3, nosotros tenemos que hacerlo de acuerdo a nuestras necesidades en el terreno. Más abajo, más arriba, etc. ¿Ya? Ahora, sigue cumpliéndose la condición que el delta 1, el delta 2 y el delta 3 van a ser inversamente proporcionales a su radio. Cuanto más grande es el radio, más pequeño su delta, ¿no ve? O sea, el radio más grande va a tener su delta más chico, tal como hemos visto en curvas de 2 radios. ¿Ok? Entonces, esas condiciones tenemos que ir barajando nosotros para no perdernos, ¿no? Pues es fácil perderse aquí y después no ubicarse. Fíjense ustedes, ahí, ¿no? Ahora vamos a ver caso por caso. Aquí estamos haciendo las condiciones que estamos especificando.
el R1 sobre el R2 menor o igual al 2, el R2 sobre el R3 menor o igual a 2, el R1 sobre el R3 menor o igual a 2. En otros países eso lo manejan, algunos como Estados Unidos, mucho más grandes, pueden llegar hasta 3. Otros como el Perú o Colombia, 1,5. Nosotros hemos puesto intermedio. Esto no dice nada la ABC, no tiene nada en su norma. ¿No? Nosotros hemos puesto esta condición intermedia. ¿Ya? Así, que sea el doble, para no ser ni muy chica ni muy grande. Ahora, entonces, observando aquí las características, cómo se traza la curva, sigue la condición de que el delta es igual a la suma de delta 1, delta 2 y delta 3. ¿A ver? Eso no va a cambiar por perpendicularidad y por ángulos internos. uh, eh, ¿Cómo se llama esto? Hay un nombre en geometría plana. Alternos. Ángulos internos alternos. Ahí se demuestra que eso es así. A ver. Ahora fíjense bien que cada curva conserva, como en vías o como en curvas de dos radios, sus particularidades internas, o sea, sus tangentes. De cada pi1 a la izquierda y a la derecha, sus tangentes, con su delta 1 y su radio 1. ¿Lo ven? ¿Sí? Y hay un punto común de curvatura sobre la tangente que une entre el pi1 y el pi2. Y ese separa a la izquierda el T1 y a la derecha el T2 de la curva 2 en el pi2. Ahí está el T2. T2. O sea, cada tangente o cada línea o cada alineamiento que va de un pi1 al pi2 interno es la suma de las dos tangentes de las curvas. Igual del pi2 al pi3, ahí está la curva 2 y 3. Esa línea o alineamiento o tangente es la suma de las dos tangentes, de la curva 2 y de la curva 3. Entonces, eso hay que verlo así. Ahora, si ustedes ven bien, el O1 es la conjunción del radio 1. Pero sobre ese radio 1 ya empieza el punto común de curvatura a ponerse el radio 2. Sobre ese radio 1. Clarito se ve. Hasta el O2 llega el radio 2. ¿A ver? ¿Está bien? En el PSS2 nace el radio 3. El radio 3. Entonces ahí, ese radio 3, a ver, ahí está, hace el punto de intersección O3. ¿A ver? Que a su vez está también sobre el radio 2. Fíjense aquí, donde dice radio 3, hasta el O2 es radio 2. Y su continuación hasta allá hace, desde aquí hasta aquí, el radio 3, en este caso el más grande de todos. Y del fin de curva perpendicularmente hasta el O3. Entonces, en los puntos comunes de curvatura hay dos radios sobrepuestos. ¿Ya? Eso tenerlo muy bien en cuenta. Cada curva va a tener su centro. Centro de curvas 1, centro de curvas 2, centro. O sea, son simétricas. Alguien ha dejado abierto el micrófono, estamos con eco. Ya. Entonces, son simétricas, por eso tiene cada uno su centro de curva. Lo que no hay es un centro de curva total. O sea, no hay. Esta es una curva asimétrica por excelencia. Porque afuera pueden ver ustedes, al igual que en la curva de dos radios, hay un TE y un TS, que van a ser desiguales. ¿A ver? Por excelencia. Entonces, esas dos T hay que hallarlas con fórmulas externamente. La tangente de entrada y la tangente de salida del PI. Los puntos notables aquí aumentan algo, ¿no? El PC y el FC, principio y final de curva. Ojo, en el examen he visto que hay algunos que han hecho híbridos, o sea, no saben todavía dibujar una curva circular. Es increíble. No sé cómo han vencido vías 1. ¿Ya? Entonces, aquí se van a perder peor si no saben dibujar una curva circular, imagínense. Peor una curva con espirales, ni qué decir este tipo de curva. Entonces, volviendo aquí.
¿A ver? Hay un centro de curva en cada curva interna, estábamos diciendo. ¿A ver? Que en cada PC termina un radio de una curva y nace el radio de la otra curva. Por eso hay dos radios sobre cada PCC, punto común de curvatura. Y los puntos notables va a ser el PC, el PCC1, el PCC2 y el fin de curva. A ello habrá que agregar los centros de curva de cada uno. ¿Ya? ¿Alguien está con el micrófono abierto? No. A ver, Okay. Giselle, ¿no? Por favor, cierre su micrófono. Ni modo, yo tendré que cerrar, ¿no? Giselle Lino, por favor, su micrófono. Ya, lo hemos silenciado. Perfecto. Miren nomás cómo perjudica, ¿no? Ahí está, estábamos. Bien, eso me estaba explicando entonces, ¿no? Aquí es un caso de las tres curvas, de las curvas de las diferentes configuraciones. Vamos a estudiarlo porque esto se va a cumplir para todos los casos, donde el radio 3 es mayor que el radio 1, mayor que el radio 2. Y se puede ver visualmente, miren, el radio 3 es este, que es mayor que el radio 2, que llega aquí, a ver, y aquí, hasta aquí, es el radio 2, MLO2, converge el radio 2, y MLO3 converge los radios 3, y MLO1 convergen los radios 1. Ahí está. Ahora aquí, obviamente, se van a dar 5 tangentes. ¿Ve? Para empezar, las 3 tangentes de cada una de las curvas. Tangente 1 de la curva 1, tangente 2 de la curva 2, tangente 3 de la curva 3 interna. La tangente de entrada y la tangente de salida externas. Para determinar el PC y el FC. O sea, hay 5 tangentes. Hay 3 longitudes de curva o 3 desarrollos, L1, L2 y L3. Pi por radio, ¿ve? Por delta 1 o delta 2 o delta 3 entre 180. La fórmula del desarrollo, pero cada uno con su delta y con su radio. Nada más de novedad. ¿Ve? Acá abajo está lo que ya les he dicho yo, los puntos notables, que en este caso van a ser 8. PC, PCC1, PCC2, fin de curva, centro curva 1, centro curva 2, centro curva 3. Y los centros de radios, o 1, o 2 y 3. Acabamos de explicar. Bien, el ángulo central total deflector normalmente en este tipo de curvas es chico. Normalmente, porque si fuese como de las curvas, ¿cómo se llama? Con espirales, tendríamos el gran problema aquí de la transición del peralte. Gran problema. ¿Eh? Este tipo de curvas está haciendo su test de maestría el ingeniero Efraín Ojeda, del cual yo soy su tutor. Ya ve, la transición del peralte en curvas compuestas de 2 y más radios. Recuerden que solamente nosotros vemos de 2 y 3 radios, pero ya en maestrías, en especialidades, se hace de 4, 5, N radios. ¿Está bien? Y ahí sí, lo que vamos a ver en los dos temas que siguen al final, la transición del peralte se nos complica muchísimo. Ya es tema de estudio e investigación. Ok. Bueno, se me atascó esto. A ver, ya ahí. Bien. Veamos ahora parte por parte cómo hallamos las tangentes de entrada y de salida por los dos métodos de siempre. El primero, por así se ordenadas. O sea, hallando XY desde el PC para hallar la TE y la TS. Hemos hecho también lo mismo
La misma metodología en las curvas de dos radios. ¿No ve? Todo este detalle lo tiene usted en un texto con toda la deducción, ¿no? Yo aquí presento un resumen para explicarlo. Ustedes si ven, van allá y tienen un texto de unas 30 páginas donde dice curvas compuestas de tres radios. Bien, si ustedes se fijan en el esquema a la izquierda de la curva, estamos poniendo el eje X y Y en el PC. La Y es perpendicular al radio, el radio 1, sea cual sea la configuración interna, y la X sobre la tangente que va al PI, sobre la tangente externa o de entrada. Bajo esas circunstancias, vamos a hallar la X y la Y del FC, del fin de curva, fíjense. Y con ello podemos hallar la TE y la TS. Entonces, y también podemos hallar la Y del PSC1, la X del PSC1, la X del PSC2, la Y del PSC2, todo eso podemos hallar. ¿Ven? Podemos hallar con ese sin mover nuestro eje. Pero aquí lo que nos importa es hallar TE y TS. Ahí está, si ustedes ven, X y Y del fin de curva, deducido en función de los radios y los ángulos de él. X, fin de curva, Y del fin de curva. ¿Lo ven? No me voy a poner a deducir semejantes fórmulas. Entonces, tampoco les voy a pedir a ustedes que sepan de memoria, ¿no? Ni yo mismo la sé. Hay que tener una ayuda de memoria para esto. Y saber el concepto, ¿no? Cómo aplicar. Porque de que nada sirve tener una ayuda de memoria si tu memoria te falla y no ayudas nada y no sabes calcular. Bien, entonces la tangente de entrada al PI va a ser X del fin de curva menos Y del fin de curva sobre tangente de delta. ¿Ve? Medida desde el PI, con ese valor yo mido sobre la tangente de entrada y hasta el PC a escala y tengo ahí el PC. La tangente de salida medida desde el PI hasta el FC. La Y del fin de curva sobre el seno de delta. Miren nomás. Sencillo. ¿Lo ven? No hay mucho que perder. Otra cosa si me dirían, haya por X y Y, el O1, el O2, el O3, o el PSC1 y el PSC2. Eso se los dejo como inquietud. ¿Ve? Está todo eso en los textos. Bien. Lo mismo, la misma curva, fíjense, la misma curva. Ya le he quitado los X y los Y. Por el otro método, utilizando radios y ángulos al centro. Ya no X ni Y. Ahí está. Y en ese triangulito que ustedes ven allá, del PI al PI1, he puesto yo A, del PI a la prolongación del PI2, PI1 sobre la tangente, le he puesto yo eso, C, y la distancia desde ese punto hasta el PI3, D. C más D hace la distancia del PI hasta el PI3. Es un artificio para hallar la T y la TS, utilizando la teoría de los oblicuángulos, que se lleva en trigonometría y en geometría plana. Entonces, alfa, fíjense bien, aquí hemos puesto beta, el ángulo interno del PI, alfa, este angulito que está aquí, de la prolongación de la tangente del PI1 y PI2 hasta la tangente de salida, ahí está alfa, este triángulo. Y gamma, su complementario hacia el otro triángulo, este está gamma. Y esos son estos valores, ¿no ves? Ahí está, esos ángulos. Para no alargar mucho estos, porque seno de gamma yo tendría que poner seno de 180 menos delta 2 menos delta 3, ¿no ves? Seno de beta tendría que poner seno de 180 menos delta, y entonces esto se nos hace mucho más largo, un chorizo mucho más largo. ¿De dónde ha salido? De aquí, de estos dos triángulos. No es solamente de hacer esto, porque yo sé que A más la tangente 1 es la TE,
Entonces yo, T1 y esta T1 más T2 más B más seno de gamma, seno de beta grande, o de beta, es A, este A. Si yo desarrollo eso, pongo ahí el B, el beta, ya todo, tengo todo esto. ¿No ven? Seno de gamma y seno de beta. Entonces, con esta fórmula yo hallo la tangente externa o la tangente de entrada al PI para todas las configuraciones de la curva de 3 radios. Nosotros, recuerden, estamos trabajando en el eje. A izquierda y derecha estarán los carriles. Ahora, escúchenme bien, este eje va a ser el centro incluso de la berma, o diré del cantero central, donde a veces hay jardines. Entonces, este eje hay que hacerlo bien antes de hacer la ornamentación, antes de pavimentar todo, ¿no? Para el replanteo bien de nuestra curva. No se nos ocurre hacer los jardines y todo y después no vamos a saber cómo manejar nuestras curvas. ¿Ya? Igual la tangente de salida, entonces, la tangente de salida al otro lado, estoy viendo que va a ser C más D más T3. ¿Eh? Si yo hallo C, si hallo D, entonces obviamente, ahí está. Miren, ahí está el T3. Todo esto es C, esto es D. Entonces, para calcular esto, yo tengo que ser por partecitas, porque es fácil equivocarse. Fácil, fácil, ¿no? Ya estamos viendo que delta es delta 1 más delta 2 más delta 3. Inexorablemente. Ahí van a estar las tangentes, sea cual sea el radio mayor, radio 1 mayor a R2, radio 2 mayor a R3, como está aquí, o R1 menor a R2 y R2 menor a R3, o lo que sea en configuraciones. Esas son las dos modalidades para calcular TE y TS. Yo no quiero complicarles con la cuestión de las deducciones, no me interesa, pero sí me interesa que sepan utilizar bien las ecuaciones. Bien, tal como les dije al inicio, a ver, cada curva conserva todas sus particularidades, elementos geométricos y puntos notables. Ahí está la curva interna 1, la curva interna 2, la curva interna 3. ¿Pueden ver ustedes ahí? Tangente de la curva 1, por eso hemos puesto entre paréntesis 1, 1, 1. Radio 1 por tangente de delta 1. Y así, todas son las mismas formas como hemos visto en vías 1. La longitud de curva ya no llamamos desarrollo de la curva pi por radio 1 por delta 1 sobre 180. Lo mismo es aquí, miren. Delta 2, radio 2 sobre 180. Lo mismo aquí. Pi por R3 por delta 3 en 180. O sea, aquí no tendría que haber ninguna novedad. Si alguien me dice, calcule los elementos geométricos de las curvas internas, ahí está. Calcule las progresivas de los puntos notables de las curvas internas, también es lo mismo. Claro, a partir del PC, ¿ve? Ustedes van sumando pedacitos conforme avanzan hasta llegar al FC, por el eje vial. Es la misma metodología. Ahora bien, aquí tenemos ya a manera de ejemplo esto. ¿Ve? Ahí esta curva con mayor detalle, ya para el cálculo de azimut. Esta que estamos viendo aquí. Está bien, se ve, este ya está hecho en software, ¿no? En software, en un CAD. Ya le he sacado aquí solamente para mostrarla. Y ojo, esto no lo va a dar ni el CivilCAD ni el Pitágoras, ninguno de software. Hay software especializados solo para curvas compuestas que se emplean en autopistas, en grandes carreteras, en paso a desnivel, etcétera, etcétera. Eso lo pueden ver en el Royal Calc de la... Es un libro de unas 1000 páginas más o menos, que está en inglés y está en internet también, ¿ya? Del ASTO norteamericano. Algo habla de esto la norma colombiana de BIMBIES. Bien, aquí están los datos usual delta y esta, ¿no? Tal como vemos, la configuración externa va a estar en función del azimut de entrada y el delta, como se han visto en todas las curvas circulares.
que el delta sea sentido horario o antihorario, que el azimut de entrada esté, pues va del PC al PI, ¿no ve? Esté en el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuatro cuadrantes también. Eso no va a variar, la configuración externa. Depende del azimut de entrada y del ángulo delta. ¿Ve? Bueno, y aquí estamos poniendo ya ángulo deflector total al centro, azimut del alineamiento PI1 al PI2, azimut del alineamiento del PI2 al PI3, azimut del alineamiento del PI3 al FC o al PI. Y aquí estamos empleando, miren, la misma metodología que hemos hecho. A ver, por ejemplo, para ir del PI1 al PCC y al PI2, hay que sumar al azimut de entrada el delta 1. ¿No ve? Y eso estamos haciendo. ¿No ve? Ahora aquí con delta 1, si la curva estaría volcada, capaz sea azimut de entrada menos delta 1. Por eso está así, así. El azimut del PI2, o sea, del, hasta el PI2, hasta el PI2 desde el PI1, ¿no? Va a ser lo mismo, pero ya va a ser azimut del PI1 más delta 2. ¿Ve? Azimut del PI2 al PI3, este es el delta 2. Este es el azimut del PI1 al PI2, que es azimut de entrada más delta 1. Ahora hay que sumar el delta 2, del PI2 al PI3. Y finalmente, desde el punto de intersección 3 al fin de curva, ya está sobre el alineamiento de TS, hay que sumar el delta 3. O sea, va sumando delta 1, delta 2. Entonces, si estaría volcado, va a ir restando. Aquí está. Y este azimut del P1 al P2 es todo esto, ¿verdad? En resumidas cuentas, no varía la metodología que hemos hecho. Entonces, vamos a empezar a calcular las coordenadas del PC y del FC desde el PI con TE y TS, tal y cual como sabemos. Y después vamos a entrar por aquí para hallar las del PI1, las del PSS1, el PI2, PSS2, PI3 y FC. Y después hallaremos O1, O2 y O3. Ahí está un ensayo. ¿Cómo estamos hallando? A ver, las coordenadas del PCC, del PC y de todos los puntos internos auxiliares también. Por ejemplo, el PI1, nada que ver, no es un punto notable, ni el PI2 ni el PI3, pero son puntos auxiliares importantes para el cálculo. ¿Ve? Importantísimos. ¿Ya? Entonces, eso no tenemos que olvidarnos, más bien tenemos que ver. Se nos acabó el primer